A ver, entonces, como ahí dice, el curso es física, el tema es características físicas del movimiento. Muy bien, entonces vamos a esperar a ver eh, qué es lo que tenemos nosotros por acá. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eh, vamos a empezar con el sistema de referencia. ¿Ya? ¿A qué o qué es un sistema de referencia? Muy bien. Un sistema de referencia es un conjunto de elementos, ¿no? Que explican o en el cual uno puede fijarse para poder comprender el movimiento de los cuerpos. A ver, tal vez no me hayas entendido. En otras palabras, un sistema de referencia, como te mencioné, ¿no? Está compuesto de elementos como lo son el observador, que acá lo puedes ver que es el hombrecito que está aquí, él es el observador. ¿Qué más componentes tiene el sistema de referencia? Un reloj, ¿no? ¿Para qué nos va a servir ese reloj? Para medir el tiempo. ¿Qué más? Un sistema de coordenadas para saber nosotros, ¿no? La orientación respecto al observador. Y por último, el móvil, es decir, el cuerpo que ejecuta movimiento. En este caso es la esferita que está primero en un punto A y luego de un tiempo está en otro punto llamado punto B. ¿Listo? Muy bien, entonces les voy a mencionar los elementos del movimiento. Uno de ellos es el sistema de referencia, como ya lo hemos visto. ¿Y cuáles son los otros elementos, profesor? El otro elemento, ahí está, ¿no? Como ya te señalé, es el móvil. El móvil es el cuerpo que se traslada de un punto a otro punto, ¿no? ¿Qué más? La trayectoria. ¿Qué cosa viene a ser la trayectoria? Es la línea que describe el móvil. En este caso es una trayectoria curvilínea. ¿Por qué? Porque el móvil ha ejecutado un movimiento curvilíneo, con curvas, ¿ya? Entonces, por eso la trayectoria es curvilínea. Depende de cómo se está moviendo un cuerpo. Puede ser la trayectoria rectilínea, puede ser circunferencial, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, el tamaño de esa trayectoria, si yo tomo una cinta métrica y lo mido a esta trayectoria, porque con regla no se va a poder, el tamaño de esa trayectoria se llama espacio o recorrido. Espero estén memorizándose porque voy a preguntar. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, como nosotros vemos, el objeto, la bolita o la esferita, está en un punto A respecto al observador, ¿sí? En referencia al observador, pero se llama sistema de referencia, ¿no? No, está en un punto A. Entonces, yo voy a utilizar un vector, y ya hemos trabajado vector, voy a utilizar un vector para poder eh, fijar el punto de inicio de movimiento de la esfera, ¿correcto? Ahora, ese vector que representa el punto de inicio de movimiento de la esfera se llama posición inicial o vector posición inicial. Se denota con la letra R. Y cuando termina de moverse, o sea, cuando llega al punto B, también puedo graficar otro vector, ¿no? Que hace referencia justo al observador, o sea, al sistema de referencia, ¿no? Y ese vector también va a ser otro vector posición llamado vector posición final, ¿no? Se denota con la letra R. ¿Listo? Y además hay un vector que va a unir el inicio del movimiento con el punto final del movimiento. Ese vector de color verde se llama vector desplazamiento y se denota con la letra D y su sombrerito arriba. Recuerde que los vectores deben llevar un sombrerito arriba o una flecha para indicar que es un vector o para reconocerlo como vector. ¿Correcto? El tamaño de este vector, o sea, el módulo del vector desplazamiento, se llama distancia. No es lo mismo desplazamiento que distancia. El desplazamiento es un vector, o sea, una flecha que está de color verde, mientras que la distancia es el tamaño de ese vector, o sea, el módulo del vector desplazamiento. Que quede claro, por favor, voy a preguntar. Entonces vamos a describir los elementos del movimiento.
¿Qué cosa es el recorrido o el espacio que era simbolizado con la letra E? Bueno, es la medida de la longitud de la trayectoria descrita por el móvil, ¿no? En este caso es una curva. ¿Qué más? Bueno, el desplazamiento, como ustedes ya lo recordarán, ¿no? Es el vector de color verde, ¿no? Es una magnitud física vectorial que determina el cambio de posición que experimenta el móvil, ¿no? Claro, nosotros también vemos, este vector de desplazamiento va a unir las partes finales de los vectores posición. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces acá también aclara ese detalle. ¿Correcto? Ahí está. R sub 0 es posición inicial, R sub F se llama posición final, y el desplazamiento sería la resta de los dos vectores. Ya hemos hecho suma de vectores, ¿no? Y podemos nosotros comprender por qué se está restando acá. Y la distancia, como ya les señalé, es una magnitud escalar. ¿Qué significa? Que depende solamente de una cantidad numérica, ¿ya? O sea, no es ningún vector. Es una magnitud escalar que se define como el módulo del vector de desplazamiento, como ya te aclaré, ¿no? O sea, el tamaño de este vector verde de desplazamiento, su tamaño se llama distancia. No te confundas distancia de desplazamiento ni tampoco recorrido, son diferentes los tres, por si acaso. ¿Ya? No es lo mismo. Muy bien, entonces vamos a definir qué es la velocidad media, ¿correcto? La velocidad media es la velocidad promedio. Por ejemplo, cuando un cuerpo se mueve, en un instante puede tener velocidad 10, después puede tener velocidad 11, después puede regresar a 9, después puede tener 12. En cada instante de tiempo puede ir variando su velocidad. Si yo tomo esos valores de velocidad, los sumo y lo divido entre la cantidad de velocidades, me va a dar el promedio. Por eso se llama velocidad media o velocidad promedio, también lo dicen. ¿Ya? Su otro nombre es velocidad promedio, pero más se usa velocidad media. ¿La velocidad de quién depende? Bueno, hay una fórmula que relaciona, ¿ya? Dice, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Recuerde que D es distancia, que se mide en metro, ¿no? V es velocidad, que se mide en metros por segundo, y T viene a ser el tiempo, que se mide en segundos. ¿Sí? Entonces la velocidad se relaciona con la distancia y el tiempo, como ustedes recordarán. Sin embargo, hay otra magnitud llamada rapidez media. Algunos dirán, profesor, ¿no es lo mismo velocidad que rapidez? No. La velocidad es una magnitud vectorial que depende de la distancia, pero la rapidez es una magnitud escalar. A ver, ¿a qué me refiero? La velocidad se puede representar con un vector. Por ejemplo, cuando usted se dirige de su casa al mercado, hay una orientación que debe seguir, ¿no? Esa orientación es dada por la velocidad, ¿correcto? Pero el valor de esa velocidad, el valor numérico, se llama rapidez, ¿correcto? Entonces, no es lo mismo velocidad que rapidez. Y la rapidez no se puede representar con ningún vector como si se puede en la velocidad. Entonces, ¿cómo vamos a notar mejor la diferencia? La rapidez, estudiantes, se calcula del siguiente modo, o intervienen los siguientes parámetros para calcularlo. El espacio es igual a velocidad por tiempo. E es espacio, que no es lo mismo que distancia, como ya te aclaré hace rato, ¿no? V es rapidez, es la misma simbología que la velocidad, ¿ya? Pero en este caso se va a llamar rapidez, y T es el tiempo que se mide en segundos. La rapidez, como la velocidad, se mide en metros por segundo. La rapidez solamente es una cantidad numérica, mientras que la velocidad es un vector, cantidad numérica también, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver los problemas para que entiendas mejor lo que te quiero explicar. Y vas a notar, pues, que no es difícil. Ya es sencillo, es accesible y podemos nosotros ir empezando. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Entonces, empecemos a ver, a trabajar. Bien, a ver. Ahí tenemos la pregunta 1. Dice, si una hormiga hace el recorrido A, B, C, D y se detiene, calcula el módulo del desplazamiento. Bien, muchachos, ahí tenemos a una hormiga que va a empezar en el punto A, ¿ya? Va a empezar en el punto A, va a ir al punto B, después al punto C y va a terminar en el punto D. O sea, empieza en A, B, C, D, ¿correcto? Y nos piden hallar el módulo del desplazamiento, ¿ya? O sea, ¿usted recuerda qué era el desplazamiento? Bueno, vamos a recordar. El desplazamiento era un vector que juntaba al punto inicial con el punto final. Es decir, la hormiga inicia su movimiento en el punto A y termina su movimiento en el punto D.
Si yo junto esos dos con una recta, que es este vector de color rojo, esto se llama desplazamiento. Aquí está el vector de desplazamiento. ¿Qué nos pide el problema? Calcula el módulo del desplazamiento. O sea, el tamaño de este vector de desplazamiento que se simboliza con D, ¿correcto? Viene a ser su módulo. ¿Y cuál es el valor de ese módulo? Ahí está. ¿Qué número está señalando? ¿No? Claro que sí. El desplazamiento, la distancia, ¿no? Viene a ser 24 metros. ¿Sí? El valor del módulo de desplazamiento, que es la distancia, viene a ser 24 metros. Listo, se acabó el problema. ¿Correcto? Entonces fíjate acá, con cuidado por favor, te están pidiendo desplazamiento, ahí está desplazamiento, uno une el inicio con el final, junta el inicio con el final, y el tamaño de este se llama distancia, que es el módulo del desplazamiento. Vamos a ver el ejercicio número 2. Dice, si una hormiga hace el recorrido A, B, C, D, acá lo vas a entender mejor, igualito, A, B, C, D, igualito que el problema anterior. Calcula el módulo de desplazamiento. Bueno, si no entendiste, empecemos de nuevo. ¿Dónde inicia? En A. ¿Dónde termina? En D. ¿Correcto? Entonces, ¿qué debo hacer para calcular el módulo del desplazamiento? Bueno, primero graficar el vector de desplazamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sería? Juntando el punto inicial y terminando en el punto D, que ahí la hormiga ya no se mueve, ¿no? Ahí finaliza su movimiento. El tamaño, el módulo de este vector de desplazamiento se llama distancia y eso nos están pidiendo. Calcula el módulo del vector de desplazamiento, o sea, la distancia nos están pidiendo, ¿no? Ahí está, la letra D de distancia. Entonces, ¿cuánto vale D? 8 metros. Ahí está, pues, arribita está. Es un rectángulo. ¿Listo? Como verás, no es difícil, solamente hay que tener en cuenta la teoría. ¿Entendido, muchachos? Muy bien. Vamos a ver, 3. Si una persona realiza una caminata desde A hasta F, ya, mira por acá, acá está en A, y va a terminar en F, ¿sí? Pero, obviamente no se va a mover de A hasta F, sino está siguiendo toda esta trayectoria de la flecha, ¿no? No sé si se dan cuenta, espero que sí. Primero va desde A hasta B, luego va para C, luego va para D, luego va para E y finaliza en F. Así debe ser su recorrido, ¿ya? Calcula el módulo de su desplazamiento. Sin embargo, si nosotros queremos hallar el desplazamiento, ¿qué hay que juntar? Bueno, como recordarás, hay que juntar el punto inicial con el punto final. Y simplemente vamos a calcular el tamaño de este vector de desplazamiento que vendría a ser su módulo, ¿no es cierto? ¿Podemos calcularlo? Sí. Desde D hasta E, ¿cuánto vale? 7. Nota acá, todo vale 7. ¿Ya? Pero desde C hasta B vale 4. Entonces, ¿cuánto valdría este pedacito que falta, no? Si todo vale 7 y arriba vale 4, entonces lo que falta va a valer 3. Ahí está. ¿Listo? Entonces, la distancia desde A hasta F es de 3 metros. ¿Correcto? Entonces, muchachos, sencillo, como tú lo podrás notar, ¿no? Los ejercicios del problema. Ya está, ya. Muy bien. Continuemos a ver. 4. Ahí está. Ahora lee bien, no te vayas a emocionar. ¿Eh? Calcula el espacio recorrido por una hormiga desde A hasta D. Ojo, desde A hasta D. A, B, C, D. Nos piden el espacio recorrido, no nos piden el módulo del desplazamiento. Mucho cuidado acá. Acá ya cambió la pregunta ya. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero hallar el recorrido, la hormiga empieza en A, luego va hasta B, luego va hasta C y finaliza en D. Yo quiero saber ahora el recorrido, muchachos. El recorrido no es lo mismo que distancia, no es lo mismo que módulo de desplazamiento. Ya, el recorrido viene a ser lo que en verdad avanza, camina, pues. ¿Ya? Entonces sería esta recta, desde A hasta B, de color verde. ¿Qué más? De C a B, es la otra parte del recorrido, y finaliza desde C hasta D. Toda esta zona verde es lo que recorre la hormiga. ¿Ya? Eso nos están pidiendo el espacio recorrido. Entonces, si nosotros sumamos, sería 6, porque esto vale 6, es un rectángulo, acuérdate, se acaba de 6. Más 8, ¿por qué 8? Porque 20. es 8 y 20 debe ser 8. Finalmente, desde C hasta D, que vale 6 también. Si nosotros hacemos la suma de todos ellos,
el espacio sería de 20 metros. Así que mucho cuidado, muchachos. Acá nos están pidiendo el espacio. Profesores, si no se han pedido el módulo de desplazamiento, bueno, era desde A hasta D, como ya hemos hecho en los problemas anteriores, y la respuesta hubiese sido 8, ¿no? Que es la distancia. Entonces, fíjate acá, te aclaro. Acá el espacio recorrido es 20, pero la distancia es 8. ¿Te das cuenta? Ahí está la diferencia. Mucho mejor se nota, ¿no? Vamos a hacer el último problema, a ver. ¿Ya? Vamos a hacer el último problema, que es el problema número 5, el cual nos dice, ¿no? Calcula los módulos de las velocidades media, ¿no? Que está ahí, V media, ya sabes que es velocidad promedio, velocidad media es velocidad promedio, ¿ya? Así que no hay problema, muchachos. Entonces, vamos nosotros a ver, pues, cómo hacemos esto. Y también te piden la rapidez media, ¿ya? Que desarrolla el móvil. Profesor, si me piden acá la velocidad media y la rapidez media, ¿no son iguales? No. Vamos a ver por qué. Vamos a empezar con la velocidad media. Para yo hallar la velocidad, tengo que saber cuánto es la distancia primero. O sea, desde A hasta B, ¿cuál es la distancia que avanza el móvil? Es este vector de color rojo, ¿no es cierto? ¿Cuánto será? Bueno, desde A hasta este vértice hay 6. De este vértice hasta el final hay 10. Profesor, ¿y cuánto valdría esta parte que no sabemos? Bueno, date cuenta, pues, acá es 60, es un triángulo supuestamente isósceles, acá tendría que ser 4. señalar el cursor. Pero, si acá tengo 60, 60, arriba si tú quieres calcular también va a ser 60. Entonces, ¿qué significa? Que este no es un triángulo isósceles, sino es un triángulo equilátero, es decir, de acá hasta acá también vale 4, ¿correcto? También vale 4, ¿ya? Entonces, si vale 4 todo eso, ya tendría 6 más 4, o sea, la distancia, 20. 6 más 4 más 10, sería 20. Repito, ¿por qué la distancia es 20? Porque esta parte de acá vale 4, ya que el triángulo que está ahí es equilátero, ¿sí? Esta parte que estoy señalando vale 4, muchachos, porque el triángulo se hace equilátero. Si esto vale 4, más el 6 que está antes, más el 10 que está acá, la distancia valdría 20, pues ahí está reemplazado 20. Y para hallar la velocidad yo necesito de la distancia, acuérdate, que vale 20. Es igual a la velocidad, que es lo que queremos calcular, por el tiempo que nos dicen que vale 4 segundos, ahí está. ¿Cuánto valdría la velocidad? 5 metros por segundo. 5,5. Ya hallé la velocidad 5 media. metros. Si te piden la velocidad media, es la velocidad normal. Ya no te vayas a asustar. Pero también me piden la rapidez media. ¿Cómo calculo la rapidez media? Bueno, para yo hallar la rapidez necesito del espacio, no de la distancia. El espacio va a ser esta zona verde que vale 6, más esta otra zona verde que vale 4, o sea, el recorrido, más esta otra zona verde que también vale 4, y finalmente esta zona que vale 10. Fíjate, las zonas de color verde viene a ser el espacio recorrido, ¿no? Del móvil. ¿Y para qué necesito el espacio recorrido? Para hallar la rapidez. ¿Correcto? ¿Y cuánto sería ese espacio recorrido? Sumemos. 6 más 4, 10. Más 4, 24, más 10, 24. O sea, el espacio 24, es igual a 24. No te olvides en tu cabeza. Entonces acá el espacio es igual rapidez por tiempo. El espacio salía 24. ¿Te acuerdas por qué 24? Claro, repito, 6 más 4, 10, más 4, 14, más el otro 10 sería 24. Ahí está el espacio, 24. Igual a la rapidez V por el tiempo que vale 4. Ahí está, el tiempo vale 4. 4 pasa a dividir. Y la rapidez sería de 6 metros por 6 metros por segundo. Mira acá la diferencia entre velocidad y rapidez. ¿Correcto? Entonces son distintos, como lo habrás notado. Bien, muchachos. Bueno, ahora que lo vas a necesitar, todas mis clases están ahí en mi canal, ¿ya? Para que lo puedas ver. Y también la tarea lo vas a presentar. Trata de hacerlo hoy día porque vienen los exámenes, ¿ya? Páginas 70 y 71 del 16 al 20, ¿no? Trata de hacerlo hoy día, pero me envías el día miércoles, ¿correcto? De 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Entendido, muchachos? Muy bien, eso sería entonces toda la clase del día de hoy.